Ya damos la bienvenida al señor Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Y vamos a hacer un análisis, un debate sobre lo que es el impuesto a la exportación de granos y para que también los televidentes puedan entender un poco cómo es y cuál es el escenario actual que se tiene. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por venir. Buenas tardes para todos, un gusto compartir y estamos a las órdenes. Vamos a hablar un poco acerca de este tema que prácticamente es uno de los temas que se ha destacado en estos últimos días. Sabemos también de lo que esta propuesta y por parte del sector de la producción también cuál es la respuesta que ustedes tienen. Bueno, para nosotros este tipo de impuesto, un impuesto distorsivo, confiscatorio, no se aplica en ninguna parte del mundo excepto Argentina. Y es muy sencillo de entender si uno piensa con cierta lógica. Un país pequeño como Paraguay, con un mercado de 6 millones de habitantes y con producción para más de 100 millones de personas, tiene que salir al mundo a vender. Los países que tuvieron éxito, se desarrollaron, fueron porque se integraron al mundo y pudieron colocar sus productos y su producción en otros mercados. Entonces nosotros mal podríamos poner trabas a la exportación cuando lo que necesitamos es exportar para generar ingresos limpios y genuinos al país. Nadie en el mundo compra impuestos. Plantear un impuesto a las exportaciones es desconocer el mundo globalizado y la realidad del comercio internacional. Te van a comprar tu producto al precio que está en el mercado internacional, pero no te van a comprar los impuestos. Si se pone un impuesto, eso va a ser regresivo, es decir, va a ir para atrás y lo va a terminar pagando el productor paraguayo, no el consumidor final europeo o de Asia o de cualquier otro lugar del mundo, porque ellos van a pagar el precio del mercado y si se pone un impuesto para salir de Paraguay, va a salir de ese mismo precio y entonces se le va a pagar menos al productor. ¿Cuánto es aproximadamente el aporte que hace al sector? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque muchos inclusive hablan de que bueno, el sector no paga lo que tiene que pagar para que se pueda entender un poco esto también. Bueno, ahí generan también a partir de una confusión, porque una cosa es el agricultor que paga el IRAGRO y otra cosa es el comerciante o exportador que paga el IRASIS. Son dos impuestos. Cuando hacen el análisis del aporte del sector en la dimensión más simplista que suelen hacer y algunos distorsionada, miran el IRAGRO solamente. Dice, esto es lo que pagan y esto es lo que factura y muestra la facturación del comerciante. Entonces, es como si yo tengo que pagar el impuesto, yo gano una cosa y pago un impuesto. Y vos ganás otro valor y pagás otro impuesto. Pero toman, porque vos facturas más, me dicen yo pago poco. Y eso es un disparate. Una cosa es el exportador, otra cosa es el agricultor. Entonces, lo que tienen... lo que tiene de error de ese planteamiento es que no mira de manera integral la cadena que comienza en el campo y pasa por una serie de empresas de servicio y logística, proveedores de insumos, maquinarias, empresas de transporte que llevan todo eso hasta al campo y eso están tributando IRASIS. Después están las empresas que compran y comercializan, eso también pagan IRASIS. Y te voy a poner un ejemplo simple. Cooperativa Colonia Unida los dueños son 3.000 productores que son productores de grano y la cooperativa está entre las 100 primeros contribuyentes. ¿Pero qué paga? Paga IRASIS. Pero cuando hacen la evaluación de qué paga el campo, miran el IRAGRO solamente. Entonces hay que mirar la cadena completa, cada uno de los eslabones componentes de esa cadena y ver qué aporta cada uno de ellos. En un estudio que hemos realizado con esa visión del aporte de cadena por cada eslabón, vemos que el sector en el año 2014, que fue el primer año de la aplicación del IRAGRO, tributó más de 800 millones de dólares, aportó al fisco. En el año 2015, 760 millones de dólares. Y en el año 2016, que es el último año que pudimos estudiar, 2017 recién se pagó en octubre, en el 2016 se pagó 724 millones de dólares en aporte al fisco de toda la cadena en cada eslabón. Visto algunas afirmaciones que dice el sector pagó muy poco y presentaban planillas
del Ministerio de Hacienda que correspondían al cierre del 30 de septiembre. Y el 30 de septiembre todavía no venció el impuesto, entonces es lógico que ahí no figure nada. En octubre recién se pagaba. Y hubo gente que el 11 de octubre estuvo publicando ya que se pagaba, o el 15 de octubre o mediados de octubre, publicaban, otros del 2 creo, que publicaban que el Liragro aportó poco y el Liragro todavía no había vencido. Entonces, con ese tipo de falta de seriedad y de enfoque sesgado es muy difícil construir. Por eso nosotros valoramos y acompañamos la propuesta del gobierno en el sentido de hacer un análisis integral liderado por el propio Poder Ejecutivo, donde el Ministerio de Hacienda va a liderar. Ya se ha constituido una comisión especial para el análisis del sistema impositivo, del gasto y de la calidad del gasto, que también es importante porque la balanza tiene dos platos, el ingreso y el egreso. Sobre ese punto siempre se habla de la necesidad de recaudar, pero también se tiene que detallar en qué se va a gastar eso, ¿no? Estamos conscientes de que el Estado necesita recursos para cumplir sus fines, pero hay una fantasía flotando así en un análisis muy simple también, que creen que porque alzar la tasa va a subir la recaudación. Entonces, que esa gente que sostiene esa teoría nos explique por qué en el 2004 se bajó la tasa del 30%, que era la tasa de impuesto a la renta, al 10% y subió 7 veces la recaudación. Entonces, no es tan simple y tan automática la correlación esa de si subo la tasa y voy a recaudar más, o el indicador de presión tributaria. Es un indicador, pero eso no significa de que eso sea qué impacto y qué beneficio trae a la economía aumentar nomás la presión tributaria. Podemos aumentar si hace falta, no hay problema, pero después de un análisis serio, sin contaminaciones, sin sesgo y viendo hasta dónde va a impactar o no en la economía, desacelerándola o manteniendo el ritmo de crecimiento que Paraguay tuvo. A partir de la reforma del 2014, Paraguay tuvo un crecimiento sostenido. Hubo años que se frenó solamente en años de sequía, pero en estos años últimos estamos creciendo por encima de la media de la región. Somos uno de los países que más está creciendo. En esos 14 años de la reforma, a esta parte, la pobreza se redujo. Lastimosamente se desaceleró ese proceso hasta el 2013 se fue reduciendo la pobreza. En el 2014 caen los precios de los productos que nosotros exportamos y hay también una desaceleración de esa disminución de pobreza. Entonces, tenemos que mirar todas las variables y no solamente poner el capricho en un sector o en dos sectores y decir, o en esta actividad, y a esto los vamos a castigar. No, ¿qué necesita el Paraguay para crecer, desarrollarse y qué podemos aportar en un esfuerzo compartido a todos los sectores? Por eso nos congratulamos de que se va a hacer un trabajo amplio, una reforma integral, como dicen, y un trabajo de ir viendo el sistema como un todo, no con parche o remiendo. ¿Cuál fue el tenor de esta reunión que mantuvieron con representantes del sector ejecutivo, inclusive con el presidente, y cuál fue el planteamiento del sector? Bueno, en esos términos, la reunión se centró mucho en el término de la reforma impositiva integral, liderada por el Poder Ejecutivo, liderada por el Ministerio de Hacienda, donde va a estar representante del Ministerio de Hacienda, representante del Parlamento, representante de todos los actores económicos. Las reformas que funcionaron se hicieron con participación de los actores económicos y del sector público para ir entre todos armonizando las necesidades y viendo qué esfuerzo compartido podemos hacer todos para generar más ingresos. Ahora también hay el andarivel de ver la calidad del gasto, ver que la eficiencia del gasto y sobre todo nosotros por lo menos sostenemos que el indicador de usar cuánto se ejecutó de lo que estaba presupuestado, eso no garantiza calidad de gestión. Tenemos que ver los resultados. Si vamos a poner tantos millones en alguna actividad, queremos ver los resultados, porque en el Ministerio de Agricultura tenemos la experiencia con el rubro 800, que desde el 2003 hasta el año pasado se han gastado 1.200 millones de dólares en 15 años casi.
y no se ven los resultados. Estamos hablando del desarrollo de las familias rurales. De la agricultura familiar campesina, el famoso rubro 800, el rubro transferencia, que va a ayudar a los pequeños productores de la agricultura familiar campesina. En este estudio de 15 años que realizaron, ¿qué encontraron? Porque se habla siempre de la necesidad de asistir a las familias con tecnología, educación, poder otorgar créditos, créditos que sean ajustables a su realidad. Bueno, ahí vemos que repartiendo pollito, asada, pala y carretilla nomás no se soluciona el problema del campo. Eso es lo que se estuvo haciendo los últimos 15 años y no solucionó, pero se gastó 1.200 millones de dólares. Tenemos otro estudio del año 92 al 2007, otro periodo de 15 años, donde vimos la cooperación extranjera en donaciones, crédito y en diferentes rubros que llegó para el campo, 4.480 millones de dólares en 15 años, en más de 1.100 proyectos, crédito y emprendimientos que se hicieron. En el 2008 se hace el censo agropecuario y ¿qué resultado da? El 62% de los pequeños productores no tiene título, el 84% no tiene asistencia técnica, el 87% no tiene acceso al crédito formal y el 85% no terminó la educación escolar básica. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Plata o gestión? Y nosotros creemos que la gestión es deficiente y la plata se está usando mal. El presidente manifestó su postura, digamos, dio algunas recomendaciones al respecto. El presidente fue claro, vamos a hacer una reforma, un abordaje integral, una reforma impositiva integral, liderada por el Poder Ejecutivo como corresponde, con una visión amplia y de todas las variables para ver que no sea la reforma impositiva un freno al proceso de crecimiento y desarrollo del Paraguay. Cuando hablamos justamente de crecimiento y desarrollo, ¿de qué manera esto podría afectar al sector? Porque se habla siempre de la cadena de producción de manera indirecta, lo que esto genera y también la dinámica que genera esto. Y una reforma impositiva seria y no tendría que tener efectos negativos si se hace bien. Ahora, un impuesto a la exportación como plantean ciertos sectores, eso es un lastre. Eso es un lastre. Nosotros no vamos a poder vender impuestos y va a sacarnos competitividad. Nosotros vamos a negociar tratados de libre comercio pidiendo que nos bajen aranceles para poder entrar en los mercados para competir exitosamente y resulta que vamos a pedir afuera que baje aranceles y acá vamos a poner aranceles. ¿En qué se traduce No esto para el común de la gente, para que puedan entender? Porque siempre hablamos a nivel macro de que el impuesto a la exportación de grano puede afectar no solamente al sector, hablamos de cadena, puede afectar a lo que hace a la producción local, al precio de los productos directamente. Y va a afectar en que hay más de cerca de 40.000 pequeños productores que están en la producción de grano que van a ver reducidos sus ingresos, por un lado. Al salir ellos al no poder producir va a haber menos volumen, son 2.300.000 toneladas que manejan ellos, eso es menos flete. El camionero va a tener menos flete, le va a caer el precio de su flete. Si todo el efecto en cadena, se va a vender menos combustible. Hay un montón de cosas que interactúan en la economía que hay que mirar bien hasta dónde y qué tipo de impuestos. Por eso para nosotros, Paraguay, un país pequeño, mediterráneo, que tiene que conectarse con el mundo, no tiene ni que figurar en su libreto el impuesto a la exportación. Un impuesto a las ganancias, y perfecto, sin problema. Si se gana y se paga el impuesto, no hay ningún problema. Pero un impuesto a la exportación, aunque pierda, vas a tener que pagar porque es por el bruto de lo producido. Y no hay actividad en Paraguay que pague un impuesto sobre el bruto de lo facturado sin deducir sus gastos. La estructura de costos hoy le permite tener una proyección más amplia de lo que ustedes esperan, y sabemos también que existe lo que es el arrendamiento, el alquiler del suelo, y esto también se vería afectado. No, eso ya se vio de por sí afectado los alquileres con la caída del precio que hubo en el 2015, que fue de 45% cayeron los precios. Con eso el productor quedó prensado con un margen muy estrecho, y si ahora se le aplica un 15 o un 10% sobre el valor bruto de la exportación, los números no van a cerrar, sobre todo para los campesinos que están plantando soja. ¿Cuál es la proyección que tienen a partir de esto? Se habla de una reforma integral. ¿Ustedes están dispuestos a acompañar? ¿Están de acuerdo con las ideas del sector, justamente del Ejecutivo, el proyecto de Hacienda?
Nosotros estamos dispuestos a acompañar un análisis integral y una reforma con visión de conjunto del sistema impositivo. No tenemos ningún problema. Discutir sobre el impuesto a las ganancias, tampoco tenemos ningún problema. Pero esperamos conocer la propuesta y bueno, sobre esa vamos a trabajar. Pero un impuesto a la exportación definitivamente nosotros rechazamos categóricamente. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos y por darnos más detalles de cómo está actualmente el sector y de cómo ustedes, digamos, hoy día acompañan también este tema de la reunión con el Ejecutivo, y sin duda nosotros también lo vamos a esperar nuevamente en una próxima visita para poder, digamos, actualizar más sobre este tema.